Hemos establecido contacto vía Zoom con una persona vinculada al gobierno actual desde sus orígenes, desde su posición de subdirector del diario El Puca, palabra que en lengua quechua quiere decir el rojo. Es el señor William Chávez, tengo entendido que se halla en Venezuela usted en este momento. Señor Chávez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación y a sus órdenes. Bueno, usted conoció de cerca, como periodista cercano al oficialismo, que era lo que pasaba en el gobierno y la manera como los ministros accedían al poder. Y ha hecho algunas declaraciones respecto del actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. ¿Qué es lo que usted sabe sobre él? Así es, como lo dijimos en el otro medio, pues informamos cómo fue su llegada del señor ministro al poder después que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales su partido cae derrotado, ¿no? La señora Verónica Mendoza pierde las elecciones y Juntos por el Perú no recibe el apoyo que ellos pensaron que podrían tener, y Castillo, el señor presidente Castillo, da la sorpresa. Entonces el señor Roberto Sánchez nos busca a sabiendas que me encontraba en el Perú y a sabiendas que yo tenía cercanía con el señor Bruno Pacheco y que conocía pues al señor Pedro Castillo, ya que en las primeras, cuando fue la campaña antes de la primera vuelta, yo le decía que Roberto, si es que ustedes logran ganar y van a segunda vuelta con la señora Verónica Mendoza, sería bueno que estén pensando tener cercanía con el profesor Castillo y con Perú Libre, ¿no? Entonces, por ende, el señor Roberto Sánchez sabía que tenía cercanía con el entorno del hoy presidente de la República. Sí. ¿Y qué es lo que averiguó sobre la manera como el señor Sánchez, según usted, consiguió ser elegido congresista, que es lo que permitió luego ser nombrado ministro, ¿no? Claro, él en las reuniones en las cuales me convoca, él me pide apoyo, ¿no? Para poder tener llegada al señor presidente, a su entorno, ya que la que lideraba ahí a las invitaciones, la que participaba era la señora Verónica Mendoza, y a él no lo tenían en cuenta. Entonces yo le planteo hacer algunos eventos, ¿no? Previa conversación con el señor Bruno Pacheco, ya que Bruno Pacheco era el coordinador de Lima del profesor Castillo, independientemente del comando de campaña del Partido Perú Libre, y le planteo algunos eventos que se hacen en Gamarra, en el sur, y también el evento que se hizo el 5 de junio con más de 40 invitados internacionales de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. ¿Fue elegido? ¿Tuvo el número necesario de votos? ¿O hubo alguna maniobra electoral para que él fuese elegido? Reafirmo lo que dije en dos reuniones que yo tuve con él, avanzado la primera vuelta. Roberto me decía que lamentablemente las cosas no se le habían dado y había perdido, no había ganado su curul, pero que tenía una opción, que tenía conversaciones con gente del Jurado Nacional Electoral para que pudieran cambiar los votos entre 8.000 y 10.000 votos para favorecerlo a él y quitarle el curul a uno del Partido Morado. Y para eso la gente del Jurado Nacional Electoral enviaba un documento en Excel donde le decían los municipios, los distritos, que es en Perú, y los centros de votación donde que podría cambiarse los votos y darle el beneficio a él para que él sea congresista, previo a un pago económico, y también pues con la condición, después que sea congresista, darle trabajo a algunos allegados de estos personajes. ¿Cómo supo usted esto?
cuál es la fuente de esta afirmación, que es grave, porque es corrupción. Él. Sí, él le dijo Él. que había tomado contacto con funcionarios en el Gobierno Nacional y que le habían facilitado. Claro, yo estuve con él, él me lo dijo, y en la segunda reunión con 2 empresarios lo volvió a decir y nos mostró en su celular las conversaciones. Lástima que no grabé el nombre de las personas, pero mostró el Excel donde iban a hacer los cambios. Pero estamos ante un acto caracterizado entonces de fraude electoral y de delito por parte del actual ministro. Eso es lo que usted afirma. Eso es lo que yo lo vi, él me dijo en su momento. Y él le dijo, ¿cómo pagó estos favores y a quién pagó el señor Sánchez? Él me decía que eran personas del Jurado Nacional Electoral los que estaban apoyándole previo un monto económico, y ahí sería, como lo dije en la entrevista anterior, pues que se abra la investigación y que si vamos a juicio, pues se abra el secreto de comunicaciones y ahí se sabrá con quiénes eran las conversaciones que tenía el señor Roberto Sánchez. Usted estuvo en el entorno del Ejecutivo desde el primer momento y antes, ¿no? ¿El caso de Sánchez es, según usted, el único caso de corrupción entre los actuales ministros? No, más que el entorno del gobierno, como le dije, el señor Roberto Sánchez, después de la primera vuelta, él me busca a mí, me pide apoyo. Pero para lograr los objetivos. Porque usted está relacionado con Bruno Pacheco y Bruno Pacheco iba a ser y fue el secretario general de la presidencia. Estamos en el núcleo del poder. Lo que pasa es que justo en esa época, mis familiares queridos, mi abuelo y un tío cercano, que me crió como mi padre, perdieron la vida por el COVID. El día 9 y el 12, 3 días después, fueron las elecciones. Entenderá que yo andaba en ese corre-corre y andaba un poco alejado de la política. Y después esto es en junio del año pasado. Esto es en junio, antes de la segunda vuelta, ¿no? Esto es en abril, en la primera vuelta. Esto es primera vuelta, ya. Lamentamos por las pérdidas que ha sufrido usted. Pero usted asumió responsabilidades en este diario Puca, el Puca, ¿no? Así es, así es. Un grupo de compañeros, amigos, decidimos, pues, primero, ¿no?, entender que creímos la palabra de que con la llegada de Pedro Castillo el Perú se iba a enrumbar hacia un mejor destino, ¿no? Como lo decía, y así como muchos politiqueros lo dicen, y a la final lo que hacen es llenar sus arcas, llenar sus bolsillos y utilizar y jugar con las esperanzas del pueblo peruano, ¿no? Creímos en su palabra, por eso que hubo la necesidad de crear un medio alternativo para poder plantear nuestra posición, ¿no? Una posición favorable a Pedro Castillo. ¿Quién lo financió? El diario. Esto era un medio alternativo y lo financiamos los compañeros de la directiva. De acuerdo. Era un periódico de 4.000, 5.000 tirajes más que nada en Lima, y no era muy alto porque cada uno sabíamos hacer nuestro trabajo, tenemos experiencia en el rubro. Yo he sido director muchos años aquí del periódico El Inca Noticias. Sabíamos lo que son las planchas, los fotelitos, la impresión, el diseño, la diagramación, y los costos se abarataban mucho. De acuerdo. ¿Usted tuvo contacto con Pedro Castillo? Conversé 2 veces, pero no me metía mucho. Las veces solo saludo, felicitarle y desearle éxitos, pero más allá no. De acuerdo. Si quiere decir que yo formé parte de su gobierno, no lo hice ni con él, ni con Ollantumala, ni con muchos personajes a los que quizás de una u otra manera hemos apoyado. ¿Usted considera que las investigaciones que se vienen haciendo sobre Pedro Castillo han mostrado indicios graves de corrupción que lo implica a él personalmente? Creo que primero, si el río suena es porque piedra trae. Lamentablemente lo que hemos visto en este tiempo ha sido muy triste por los diversos sonados actos de corrupción de los primos, sobrinos, hijastra, cuñada, y lamentablemente pues hemos visto la incapacidad del gobierno, así como lo dijo
el expresidente de Ecuador, un gran líder de la izquierda latinoamericana, pues el presidente Castillo nos decepcionó a la gente que somos de izquierda, porque hoy él no tiene nada, ni un tinte de izquierda, ¿no? No hace nada por los cambios que prometió y más bien nosotros pensamos que co-gobierna con un sector de la derecha. Bueno, señor, muchísimas gracias. Desde Venezuela ha sido el exdirector del diario El Puca, que nos ha contado su relación con Bruno Pacheco y las cosas que dice saber sobre el actual ministro Sánchez. Le agradezco mucho por esta conversación y bueno, nos mantendremos en contacto desde allá. La próxima vez hablaremos sobre Venezuela. Ha sido William Chávez, ex subdirector del diario El Puca. Muy buenas noches y muchas gracias, señor Sánchez. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.